Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre vamos a mostrarle varias opciones de cómo ver la ciudad, pero muchos de ustedes tienen que hacer sus presupuestos particulares, los de la casa, los de la familia, los de, oye, el colegio de los niños, la hipoteca, todo esto lo entendemos, ¿verdad? Hoy le vamos a hablar de los presupuestos de la ciudad. Con eso mismo se construye la ciudad del futuro, evidentemente del presente también, ¿no? Lo hacemos entre todos. Los impuestos son los que nutren a las arcas municipales, pero esto hay que dividirlo de una forma que tiene su ciencia y su arte, ¿eh? Y hoy precisamente tenemos con nosotros a la persona, ella va a decir que lidera ese equipo y que por supuesto el alcalde está al frente, seguro, pero le digo que tenemos a la persona que hace posible que ese arte al final sea una realidad. La concejala de Economía, María del Mar Martín Ros. Muy buena, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy buena, encantada de estar hoy aquí. Digo bien, ¿no? El arte hay que tenerlo, porque esto desde luego es un rompecabezas interesante. Sí, pero bueno, se hace y se hace con ilusión y además yo creo que estos presupuestos este año, si cabe, han sido más ilusionantes que años anteriores porque yo creo que por fin podemos afirmar que la recesión, que ha sido un crecimiento negativo que ha tenido nuestro país y también Málaga, pues ha quedado atrás y los datos que recientemente daban el Colegio de Economistas, por ejemplo, de nuestra provincia, reflejan unos indicadores económicos positivos y de crecimiento. Pero bueno, a mí lo que me preocupa realmente es el empleo. Todo tiene que crearse riqueza, evidentemente, primero y luego crear empleo. Estamos en el camino de la recuperación económica, pero todavía pienso que queda, porque lamentablemente, bueno, pues seguro que muchas personas que nos están escuchando pues están en situación de desempleo y pasando un drama familiar muy dramático que tenemos que intentar evitar. Pero bueno, yo creo que por lo menos se ha puesto freno a esa sangría de destrucción de puestos de trabajo que hemos vivido en España y también en Málaga. Y ya te digo, yo creo que son unos presupuestos más ilusionantes en ese sentido. El dinero público, ¿no? Que es algo del que todos somos parte y que hay que entenderlo de una forma justa. Es decir, queremos hacer planes de futuro en la ciudad. Hay que pensar, no voy a tapar el agujero ahora, sino dentro de X años cómo vamos a estar. Esa es una labor casi de estratega, ¿verdad? Y ahí posicionarse ante una cifra en periodo de crisis, además cuando entró María del Mar hace unos 3 años, la crisis estaba en su momento, ¿verdad? Sí. Ahí desde luego difícil, ya decirlo de esta forma más sosegada es un alivio. ¿Hacia dónde va la ciudad con los presupuestos? Bueno, como tú bien dices, para mí los presupuestos más complejos fueron el primer año, porque además se tuvieron que tomar decisiones estratégicas mirando al futuro con el único objetivo de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Esa era la clave, poder mantener la calidad. Yo quiero recordar que, bueno, que había ayuntamientos que no podían ni pagar nóminas o no podían pagar el consumo eléctrico de las farolas, del alumbrado. En definitiva, era una situación que otros ayuntamientos que no se habían preocupado anteriormente, cuando era la época, digamos, buena, pues de tener una previsión. No era el caso del Ayuntamiento de Málaga, pero sí que estábamos en un contexto socioeconómico en el que consideramos que, bueno, igual que seguro que tú te ajustaste, yo me ajusté, las familias en general nos ajustamos, las empresas se estaban ajustando y la administración, ¿por qué no? El ayuntamiento tenía que hacer un plan de ajuste. Entonces, bueno, el escenario fue muy distinto de estos primeros presupuestos a los que tenemos ahora, como digo, porque el encaje de bolillo fue muy complejo, mantuvimos todos los puestos de trabajo en ese momento, pero sí que hubo una reducción de otras partidas para poder mantener los servicios públicos. Para nosotros lo importante era tener esa calidad. Ya llevamos 2 años consecutivos en que, por ejemplo, pues no ha subido el billete del autobús, de la MT. Dice, bueno, es que el carburante también sube para un ayuntamiento, o cuando subió el IVA también nos afecta a nosotros con nuestros proveedores porque nosotros soportamos ese coste y entonces, bueno, como administración tenemos que pensar, como tú bien dices, que es dinero de todos, optimizar los recursos al máximo y que haya, pues, cuanto para más cosas mejor, ¿no? Digamos que estirarlo. En una ciudad como Málaga, ¿no?, que es uno de los ayuntamientos más importantes a nivel nacional por el número de habitantes que tiene, pues era muy importante tener un control del gasto. Ver qué se recaudaba, hacer unos presupuestos muy realistas, al mismo tiempo que prudentes, porque no sabíamos realmente si las familias iban a poder hacer frente a los impuestos, que en este caso, bueno, es la fuente de financiación que tiene un ayuntamiento. Yo tengo que decir que los malagueños pagan,
que el índice de morosidad no se ha disparado a pesar de la crisis que hemos atravesado y que, bueno, sí es cierto que no hemos intentado desde Gestrisan, que como sabes es el organismo autónomo donde se emiten los recibos de IBI o plusvalía, adaptarnos a la economía doméstica. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, pues si antes el IBI podíamos pagar los recibos de contribución en 2 plazos, pues lo pusimos en 4, luego lo hemos puesto en 6 y en definitiva intentamos aplazar ese pago y dividirlo en las veces que haga falta para poder dar esa facilidad al ciudadano a la hora de pagar sus impuestos. No, pues voluntad de pago sí hay, eso está claro. Sí, la hay. La hay y de hecho nuestros niveles de recaudación no han sido negativos ni muchísimo menos, ¿no? Hemos intentado contener, lo que sí tenía que haber es un control de gasto importante. Y te digo una cosa, igual que en cualquier empresa, en cualquier casa, de nada sirve una previsión, o sea, necesitábamos tesorería. Nosotros estamos pagando a proveedores ahora mismo a 20 y tantos días, eso quiere decir que cualquier autónomo o empresa pequeña que trabaja con el ayuntamiento cobra en menos de un mes, y yo pienso que es la mejor política de empleo. ¿Por qué? Porque esa empresa al final tiene que pagar otras nóminas, tiene que pagar los materiales, tiene que pagar los impuestos, que también estamos cobrando, digo en general, ¿no? En todas las administraciones, su IRPF, su seguridad social. Y si nosotros como administración encargamos un trabajo y no lo pagamos, al final estamos destruyendo empleo. Claro, bueno, sobre todo hay empresas que dependen exclusivamente, ¿verdad?, de las administraciones. Si se bloquea ese pago, evidentemente la empresa está condenada. Hay muchos aspectos, tenemos una hora de programa para ir detallándole todo esto y lo vamos a hacer de una manera pormenorizada. Merece la pena que haya detenimiento y pongamos la lupa en aspectos que normalmente pasan muy a volapié, ¿verdad? En la actualidad se come la economía en muchas ocasiones y hay avances importantes, especialmente en vivienda. Le iremos contando a lo largo del programa, pero nos vamos a ir al escenario, ¿no? El Pleno del Ayuntamiento es un lugar en el que quizás muchos de ustedes pues no han tenido la oportunidad de ir. Y bueno, no está mal, si tienen ganas de vivir la experiencia de un pleno largo, pues sería bueno. Vamos a ver imágenes del salón de pleno, de la casona del parque, y así nos ponemos en situación. Ahí podemos decir que es la plaza pública, ¿no? El lugar donde hay que lidiar con los presupuestos, en este caso el partido de gobierno, la oposición, y al final todo se llega a un consenso, en este caso hay mayoría absoluta, pero la oposición también tiene su función, ¿no? Todos aportan a los presupuestos, ¿no? Y además una función necesaria. Yo creo que por supuesto la oposición tiene una responsabilidad, aunque está al frente del equipo de gobierno, y tiene, bueno, pues que fiscalizar la gestión e intentar hacer propuestas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, a veces pues estos debates no son constructivos y las ideologías políticas a veces, bueno, pues pueden resultar un poco aburridos para el oyente. Yo pienso que cualquier propuesta que sea buena para Málaga debemos de tenerla en cuenta y sobre todo la participación del ciudadano. O sea, si el ciudadano no sabe a dónde va el dinero que tiene en sus impuestos, pues no puede entender el por qué se financia una administración. Yo recuerdo una de mis primeras ruedas de prensa cuando llegué al ayuntamiento que lo comparaba con un negocio y decía, bueno, es que abrir la persiana del ayuntamiento diariamente cuesta 1,5 millones de euros. Bueno, sí, hay que contarlo, claro, hay que saberlo. Nosotros tenemos un presupuesto aproximado de unos 700 millones de euros y, bueno, hay un importe que corresponde, bueno, pues a nóminas, porque nuestro, digamos, trabajo es dar servicio, ¿no?, al ciudadano. Luego hay un apartado importante en políticas sociales, en políticas de empleo, que ahí, si quieres, ahora comentamos lo que tú hablabas, ¿no?, de la política de vivienda. Y luego, por otro lado, está el gran apartado que este año hemos conseguido aumentar por segundo año consecutivo, que es el de las inversiones. Y ahí, bueno, es donde yo quiero hacer hincapié. El ayuntamiento, al fin y al cabo, es un motor económico para la ciudad. Correcto. Nosotros trabajamos entre ayuntamientos, incluyo también a los organismos autónomos y empresas, ¿no?, digamos todo el holding. Estamos hablando más de 7.000 proveedores, 7.000 empresas que trabajan con el ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento inicia una inversión, también está activando la economía. Y si además paga pronto, creo que somos, bueno, pues es como una empresa, ¿no?, que ayuda un poco a que haya ese dinamismo tan necesario en el consumo para crear empleo. Yo creo que desde las administraciones tenemos que intentar crear ese entorno económico y social favorable que genere certidumbre y realmente que atraiga inversión. Por un lado, nosotros somos un motor económico por nuestras inversiones, pero tenemos que intentar tener en el contexto una ciudad, como es Málaga, que reúna una serie de requisitos
que los reúne ya de por sí, porque es cierto que Málaga ya tiene su propia identidad, pero como administración tenemos que dar facilidades a todo aquel que quiere invertir en Málaga. Nosotros en esta legislatura, ya en septiembre del año 2011, pusimos en marcha la declaración responsable, por ejemplo, de manera que bueno, cualquier comerciante o hostelera que quiera abrir una actividad, bueno, pues se responsabiliza realmente de que cumple con todo, y luego evidentemente va a una inspección del ayuntamiento para comprobar que efectivamente no hay ningún riesgo en prevención de riesgos laborales o en accesibilidad. En definitiva, bueno, pues que las cosas estén bien. Nuestra política de viviendas, que este año hemos aumentado, como digo, los presupuestos, más de 12 millones van a ir destinados a 380 viviendas, también a políticas de rehabilitación y al distrito Palma de Palmilla en concreto para ciertas viviendas que realmente lo necesitan. Pero yo pienso que ahí el ayuntamiento hace de doble ejecución, ¿no? Una, como digo, promoviendo la construcción, porque ha sido nuestro modelo productivo, el turismo y la construcción, en Málaga y en España, y no podemos renunciar a él, y hay que pensar en no demonizar al sector, aunque tengamos que trabajar en otras líneas, evidentemente, como la cultura o la innovación, pero activamos el sector inmobiliario. Y por otro lado, y creo que lo más importante, es que ayudamos a las familias que creo que tienen derecho a tener una vivienda y un puesto de trabajo. Y tenemos viviendas, precisamente, viviendas que la obligación del ayuntamiento no existe como tal, es decir, no es una competencia que esté directamente delegada en el ayuntamiento. Sin embargo, el ayuntamiento en los últimos años la ha tomado con pulso fuerte, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que hay competencias como, por ejemplo, el empleo, el gasto social o las viviendas de protección oficial, que no son competencia del ayuntamiento. Al no ser competencia del ayuntamiento significa que no tenemos financiación, que con los impuestos que nosotros pagamos a la Junta de Andalucía, ellos tienen obligación de hacer vivienda, igual que nosotros con los impuestos que recaudamos del ayuntamiento tengo unas competencias propias, como por ejemplo la limpieza, que lo tengo que asumir. ¿Qué ocurre? Pues mire usted, yo le voy a ser muy sincera, la gente no va a la puerta de San Telmo a hablar con la señora Díaz a pedirle una vivienda. Viene a San Telmo en Sevilla. En Sevilla, que es la que tiene la responsabilidad. Viene a la casona del Parque, porque aquí se le atiende, porque está nuestro alcalde, que como sabes es una persona muy cercana y muy sensible, especialmente sensible con los problemas sociales. Y su empeño personal en los últimos años, y la prueba está en que el ayuntamiento ha hecho más de 5.000 viviendas sin tener competencia, pero olvidémonos de la competencia, hablemos de responsabilidad y pensemos en la calidad de vida de nuestros malagueños, que nos debe de importar a todos los responsables políticos, da igual del signo político que bajo las siglas que uno esté representado. Bueno, pues el alcalde ha hecho más de 5.000 viviendas en los últimos años. La Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia, es decir, la financiación y el dinero de nuestros impuestos para hacer vivienda, ha hecho 36. Esto es verídico. O sea, yo el otro día en el Pleno, porque cada vez que pregunto este dato pido que me lo actualicen, porque es que ni yo me lo creo. Y lo preguntaba y efectivamente, 36 viviendas frente a 5.000. Es un debate, bueno, hay quien opina que al no ser competencias no hay que hacerlo, pero nosotros pensamos que tenemos una responsabilidad y que tenemos que afrontarla. Así que estamos muy ilusionados, como digo, pudiendo en este año aumentar las inversiones en más de un 10% y poder acoger a estas familias que lo necesitan. Igualmente ocurre con el empleo. El empleo es una competencia de la Junta de Andalucía y bueno, nosotros tenemos el Instituto Municipal de Formación y el Empleo, lo que es el INFE, y luego Pro Málaga también, como sabes, tiene una labor de fomento de la cultura emprendedora, de incubación y de ayudas también a los emprendedores. Y oye, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nosotros en el año 2015 hemos presupuestado para el INFE, incluyendo formación y lo que es también política? Tenemos el programa PEFA, que es ayuda directa a la contratación. Es que yo pienso que tenemos que hacer una política de ayudar a la contratación de empleo estable. Sí, porque si no nos quedamos en porque formación si no al y final no vamos nada. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, en esa línea nosotros hemos aumentado el presupuesto más de un 5% y curiosamente la Junta, ¿sabe usted cuándo ha destinado de sus presupuestos a Málaga, a empleo, al ayuntamiento, al INFE? ¿Cuánto dinero estamos hablando? ¿Nos va a sorprender? 0. No es mucho ni poco, es que no hay sensibilidad. O sea, es que preparábamos antes de tenemos un gráfico preparado y se puede mostrar ahí, porque en la gráfica se mostró en el Pleno, ¿no? La mostré en el Pleno, lo habéis recogido. Esta misma gráfica la vamos a ver ahora, se mostró en el Pleno y choca, ¿verdad? Que estos datos sean así, pero la situación quizá
se da porque no es por gusto, ¿no? Tiene que tener alguna explicación ese cero como tal, ¿no? Ahora, vamos a ver las dos gráficas, en cuanto las tengamos en pantalla se las comentamos. Gráfica en color azul, ahí la tienen, a la izquierda, ¿qué datos son? Ahí se recoge el año 2014, tanto de ayuntamiento en azul como en junta en rojo, es más del ayuntamiento que de la junta, pero bueno, por lo menos la junta pone algo. Y el 2015, que nosotros aumentamos y la junta tiene 0. A mí realmente esto me preocupa. Me preocupa porque, desgraciadamente, Andalucía está a la cabeza, a nivel nacional y a nivel europeo, a la cabeza en desempleo. Esto no es casual. O sea, no puede ser que la crisis afecte a toda Europa, afecte a toda España, y es que en Andalucía la tasa de desempleo sea superior al resto de España. Y creo que hay un problema de no apoyo al sector productivo y al tejido empresarial que realmente genera riqueza. O sea, nosotros no podemos estar en una comunidad autónoma donde los impuestos son más altos de Europa. Y dentro de España igual, es que desgraciadamente, y seguro que algún oyente nos estará escuchando y se identificará, porque a mí me ha pasado, morirse en Andalucía es mucho más caro que en otra comunidad autónoma. Pero bueno, en Andalucía es que se ve muy bien. Bueno, yo por no... darle humor, ¿no? Sí, por darle humor. pero somos muy trabajadores. Mire, Sí. el talento que hay en Andalucía lo tenemos que explotar nosotros. ¿Qué explicación tiene esas descompensaciones? En algún sitio sí se cobran muchos impuestos y después no hay inversiones. ¿Qué explicación tiene desde la economía? Yo pienso que dentro de la Junta de Andalucía hay una doble Junta de Andalucía en paralelismo. De fundaciones, de organizaciones, de entidades, de fundaciones que quizás tenían que pensar en adelgazar. Es que la administración tiene que adelgazar. Es que los puestos de trabajo que están en la administración se pagan con los impuestos de todos. Si queremos un monstruo de administración, tendremos que subir los impuestos, porque si no, no se pueden pagar las nóminas, que es lo que le ha ocurrido a la Junta de Andalucía. O sea, tienen que pensarse en optimizar los recursos y hacer aquello que haya que hacer, pero siempre con un resultado. No crear empresas paralelas o aumentar en gastos que no son prioridad ahora mismo. Si la Junta piensa que no es prioridad que una persona tenga derecho a un puesto de trabajo o que una persona tenga derecho a una vivienda, ¿me quiere usted decir qué prioridad hay ahora mismo en España o en Málaga o en esta tele? ¿Usted qué piensa? ¿Qué dos prioridades? Si a alguien le preguntamos por la calle, usted, si fuera un político, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Yo estoy convencida que diría un empleo. Si te digo antes el empleo o la vivienda, porque si uno tiene empleo, podrá acceder a la vivienda. Claro, efectivamente. Y si tiene vivienda sin empleo... Pues ¿Cómo comen los niños? La pierde directamente. Bueno, pues coyunturas que se dan y que ustedes merecen la explicación, además, explicaciones de una de las primeras responsables que tenemos en la ciudad. De esta forma yo creo que nos entendemos todos mucho mejor, ¿verdad? Muchas veces la vemos en cortes de informativo y demás, y el corte, claro, el corte dura lo que dura, ¿no? Unos 15, 20 segundos. Pero hace falta que expliquen, sobre todo de economía, para al menos acercarnos a esa realidad. Últimamente, ¿de qué hablamos todos los últimos años? De economía, ¿no? Cuando la economía va bien, normalmente no se habla de economía, ¿verdad? Sí. Esto es una máxima que siempre es así. Vamos a hablar precisamente de eso porque hay aspectos que en los últimos tiempos se han dado mucho. La transparencia, ¿no? El gobierno abierto. Todo esto también el ayuntamiento está haciendo los deberes, ¿no? Mira, yo pienso, antes de hacer alusión, ¿cómo se han hecho estos presupuestos? Para nosotros es importante que el ciudadano nos diga qué es lo que quiere hacer en su entorno. Ahí tenemos esa web la web de gobierno. El otro día presentábamos la web de gobierno abierto que engloba muchísimas cosas. Pero sobre todo nosotros tenemos los plenos de distrito, donde mis compañeros concejales de los barrios están en permanente interlocución con los vecinos y al final vamos recogiendo sus propuestas. Hablamos siempre de la participación, la gobernanza, son palabras que siempre los políticos tenemos en la boca. Pero yo me pregunto, ¿cómo puedes tú participar en mi presupuesto si tú no conoces mi presupuesto? Claro. Si yo no tengo transparencia contigo y te lo cuento, no lo puedes tú participar. Esa es la realidad. Ha salido una ley de transparencia para que antes de diciembre de 2015, pues todas las administraciones pues recojan. Nosotros llevamos años colgando nuestros presupuestos en la página web. Cualquier persona puede saber cuánto se gasta en limpieza, en la policía, en la AMT, que es la empresa de transporte, en parques y jardines, absolutamente. Pero hemos dado un paso más y hemos creado una web muy accesible. Digamos que la usabilidad ha sido un empeño permanente y desde aquí yo quiero felicitar a todos los funcionarios públicos que han hecho posible esta web, tanto los que han dado información como las que lo han elaborado, para que sea fácil, porque si tú dices, no, si está el presupuesto colgado y tú puedes saber dónde están las subvenciones, pero si tú te tienes que empapar,
en 100 y pico folios o más y buscarlo te cuesta trabajo. Vamos a hacerlo fácil. Si realmente queremos que nos conozcan, enseñémoslo. Subvenciones, apartado de subvenciones, ¿lo ves? ¿A dónde va el dinero de las subvenciones? Pues a lo mejor asociaciones, colectivos sin ánimo de lucro, evidentemente, que también hacen un trabajo. Apartado de presupuesto, que ha habido una modificación, que se ha ampliado o se ha quitado, está colgado. Y luego lo que es el gobierno abierto, que ahí lo que hacemos alusión es un poco a que todo el mundo nos pueda preguntar, que nosotros pongamos nuestros correos electrónicos, digamos que la gestión del día a día se conozca. Pero yo pienso que nosotros hemos dado un paso muy importante, porque también está el apartado de contrataciones, y nosotros hemos querido colgar hasta los contratos menores. Saben que eso no es obligatorio, que de hecho no sé qué otras administraciones desconozco desde luego, pero me gustaría saber si la Junta de Andalucía, por ejemplo, cuenta dónde están los contratos menores. Contratos menores son contratos que por su agilidad pues pueden designarse con un solo presupuesto. Nosotros pedimos 3 siempre para poder comparar el precio, como haces tú en tu casa. Es difícil que llega el pintor y te da un presupuesto, normalmente tú lo comparas por lo menos con 1 con 2, ¿no? Claro. Aunque sea de mucha confianza el que te lo está ofreciendo, siempre uno se queda más tranquilo para ver si están los precios de mercado. Y en esa línea, bueno, pues todo el mundo va a saber con quién trabaja el ayuntamiento y el plazo de pago, por supuesto, y toda la información, que creo que se ha hecho un trabajo fantástico y me gustaría, bueno, pues que todas las personas pudieran consultarlo. Incidiendo en gobierno abierto, en la propia nota de prensa que emitió el ayuntamiento, el último párrafo, 2 líneas, dice: será la ordenanza de gobierno abierto la primera iniciativa municipal que se apruebe después de haberse puesto en exposición pública en esta plataforma. Eso también es un dato importante, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Y se lo digo porque muchas veces hay que leer hasta el final. Son 4 páginas de nota de prensa, pero las 2 finales son quizás para el ciudadano las que verdaderamente dan las claves. Es decir, va a hacerse y va a estar ahí. Y el 36% del presupuesto municipal aborda materias susceptibles de aplicar políticas de igualdad de género. Vamos a ver, vamos a explicar esto, porque en muchas ocasiones los avances son invisibles y en economía mucho más. ¿Qué es esto exactamente? Eso es un trabajo minucioso y complejísimo, casi tan complejo como detectar el coste de los servicios en cada, digamos, unidad de gasto que tiene el ayuntamiento. Nosotros lo que hemos analizado es, del importe total de este presupuesto, que son unos 700 millones de euros, qué gastos influyen en políticas que tienen incidencia en el género, es decir, hombre y mujer, para posteriormente saber realmente el impacto directo que tiene y qué contratación afecta a más mujeres o más hombres. Es un trabajo muy minucioso, pero nosotros queríamos saber de qué forma nosotros también estamos contribuyendo con políticas de igualdad, porque es que yo tengo que decir que la Administración también tiene mucha responsabilidad y tiene que tomar medidas ejemplarizantes para intentar conseguir que la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer al final pues no sea un dicho, sino que realmente sea una realidad. Se ha avanzado mucho, yo lo tengo que decir, y sobre todo, bueno, donde hay oposiciones o incluso en la universidad, lo que es la formación, la mujer ha tenido una incorporación importante, pero también queda un poco el ver qué ocurre en los consejos de administración de las empresas, en los directivos, son hombres o mujeres. En la mayoría de los casos hay más hombres que mujeres y yo pienso que no somos ni mejores ni peores. Yo aquí no quiero dar un discurso feminista en absoluto. Simplemente somos diferentes y vemos las cosas con unos ojos que a veces vemos las cosas durante un tiempo o no, pero siempre en un prisma diferente. Por tanto, creo que somos totalmente complementarios a la hora de tomar decisiones estratégicas en la empresa. Me lo ha quitado la boca la concejala. Digo, pues, como decía el otro, ¿no? Y menos mal que somos complementarios. La vida misma, ¿verdad? Claro, la sí. naturaleza. Hay veces que los datos, las estadísticas, nos perdemos un poco, pero por darles quizás uno de los más elevados, en educación tenemos el 90,29% de pertinencia, y hablaríamos de los más bajos en seguridad, 4,46%. ¿Cómo estas cifras cómo se pueden compensar? Bueno, eso lo que analiza es del presupuesto, el impacto que tienen esas dos áreas. Luego habría que ver del presupuesto a la calle, claro, por qué ocurre. Eso es lo que analizaremos en el siguiente presupuesto, digamos que es la siguiente fase. Pero desde luego tenemos que intentar que sea igualitario, claro. En la medida de lo posible. Es muy complejo. Sí, no. Complejísimo, porque a la hora de, pues qué te digo yo, de dotar las bibliotecas de libros,
Pues dice uno, bueno, ¿y hay más libros de autores o de autoras? Fíjate tú qué cosa. Y dice uno, uy, pues no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a verlo. Claro. Porque, pues a lo mejor tiene una lógica en determinado, bueno, pues líneas, ¿no? de literatura, pero a lo mejor en otras se puede compensar. O podemos por lo menos saberlo, en qué tendencias hay, dependiendo en qué área del ayuntamiento, como ya te digo, es complejísimo, porque imagínate lo que es el ayuntamiento municipal. Claro. Pero yo pienso que es un paso adelante que hay que hacer, y además, mira, si no sabemos cómo estamos, nos vamos a poder mejorar. Está claro, también. Y hay que asumir las críticas, y si está mal, pues si no lo sé, no lo voy a poder arreglar. Así que, bueno, yo creo que con la transparencia y con este presupuesto, ahora que digo, avanzando en las políticas de género, nos va a servir de análisis, de reflexión, para, con toda la humildad del mundo, pues mejorarlo. Quédense con alguna frase de la que está diciendo, porque son clases de economía práctica, ¿eh? Nos pueden valer para todo seguro. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y vamos a seguir hablándole de algo que quizás es un poco tedioso, pero que es necesario, que estamos hablando del dinero con el que la ciudad progresa, piensa hacia el futuro y especialmente cumple su objetivo. En este programa, en Objetivo Málaga, nos centramos en eso. Esta ciudad que es un referente a nivel mundial, Proyecto Centuol, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos ponerlo ahí. Tiene ciertas cuestiones que mimar mucho, que tener muy claras. Hablábamos antes de empezar el programa de ese turismo también de congresos, ¿no? La cantidad porcentual que ha ido creciendo en los últimos años. Todos esos aspectos se los contamos después de publicidad. Volvemos enseguida. Ustedes hagan caso a las recomendaciones. Hoy estamos hablando evidentemente de economía, y de economía merece la pena que yo le muestre la calculadora del teléfono móvil, evidentemente. ¿Cuántas veces hemos dicho, y siempre recordando a Pepe Ponce, que nos dice, lo que llevamos hoy en día son cámaras de fotos, que además llevan un móvil incorporado? Bueno, pues también calculadora. ¿Cuántas veces hemos dicho, ahí tiene una calculadora? Calculadora tienen ustedes siempre, y todo aquel que tenga el teléfono Wico, desde luego, más todavía. Infórmense con nuestros compañeros en el 1650 y a partir de ahí tendrán opción de conseguir mucha más información, y recuerden las tarifas que se personalizan casi al 100%, así que todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Con la calculadora en la mano vamos a seguir hablando de economía con la concejala del ramo, que es María del Mar Martín Rojo, que está ahí con nosotros y que especialmente nos está, y lo hacíamos antes mientras estaba la publicidad y nos retocábamos, ¿verdad?, aquello de cómo tenemos que entender la economía, y hay que hacerlo de una forma, bueno, sugestiva, atractiva y especialmente con falta de tedio, ¿no? Vamos a quitarle todo ese cariz que tiene siempre de densidad, ¿no? La economía es muy densa, la economía es fácil, ¿no? Mira, la economía hay que gestionarla como la de tu casa. Si tú gastas más que ingresas o dejas tu factura sin pagar, al final, ¿qué pasa? Te asfixias. Efectivamente. O te quedas en casa, o no te saludan cuando uno va a la calle porque deja el café a deber todas las mañanas, ¿no? Pues esto es exactamente, mira, uno no puede gastar más que ingresar y tiene que hacer las cuentas de forma que tengas capacidad para un futuro. Nosotros, por ejemplo, la deuda la hemos disminuido en los últimos años, cumplimos con la ley de estabilidad que marca el Ministerio, que es muy complejo, y no todos los ayuntamientos la cumplen. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mira, yo siempre comparo, digo, mira, eso
porque la deuda es algo que muy criticada, ha sido muy criticada en este ayuntamiento. Y bueno, yo hacía antes en el descanso una mirada al panel que tienes aquí y ahí están las infraestructuras. Se queda aquí, se queda en los mercados, se queda en edificios como Tabacalera, donde está la oficina de Gestrisán, se queda en carriles bici, en parques, en jardines, en accesibilidad, en definitiva, en un patrimonio que tenemos aquí que disfrutan, digamos, nuestros vecinos y yo misma, pues cuando llego a mi hijo a un campo de fútbol o a un centro deportivo o doy un paseo simplemente por la calle, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nosotros tenemos una carga financiera de un 10%. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, si tú ganas 1.000 euros de nómina, pagas de hipoteca de tu casa 100 euros. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, si ganaras 200 euros y pagaras 100, sería mucho. Pero si tú ganas 1.000 y pagas 100, te parece poco. Entonces, no hablemos de importes netos y sí de la capacidad de pago que tiene el ayuntamiento, claro, porque es un ayuntamiento grande. Es más, de los grandes capitales españolas es el segundo menos endeudado. Ahora, si lo analizamos con toda España, está más endeudado que una pequeña capital, evidentemente. Hay que ver el nivel de población. Y es el segundo menos endeudado. El menos endeudado es Sevilla, pero también yo tengo que decir que es que en esa política de inversión que ha tenido este ayuntamiento están, por ejemplo, esas viviendas sociales que antes hemos hecho alusión. Claro. Que han quedado ahí como inversión. Y luego muchas políticas y muchas infraestructuras que hemos ejecutado en solitario, sin la ayuda de la Junta de Andalucía, como le ha podido pasar a Sevilla. ¿Que hay que intentar disminuirla? Evidentemente. ¿Qué ha hecho este ayuntamiento en estos 2 años últimos? Pues, por ejemplo, no pedir más préstamos. Todas estas inversiones que hoy hemos hecho referencia se hacen con ahorro corriente. Tú imagínate que tú en tu casa ya no pides más préstamos. Y que este año, además de haber bajado tu hipoteca, la cuota de todos los meses, has ahorrado lo suficiente para quitarte un pellizco de hipoteca de este año, tu casa, y has ahorrado lo suficiente para comprarte un coche el año que viene, a pulmón, sin pedir hipoteca. Eso es lo que está haciendo este ayuntamiento, trabajar por aumentar los ratios de liquidez de tesorería, que no es más que tener cash, que tener dinero ahorrado para poder hacer frente. El gran problema que ha tenido este país, sin duda, han sido índices de endeudamiento, pero cuando realmente no había capacidad de ahorro o capacidad de pago. Pero yo pienso que tenemos que intentar volver a dinamizar la economía con consumo y que realmente eso es lo que hará que se cree empleo. Y al final vuelvo al mismo sitio porque la economía es un círculo virtuoso que además muy cíclico. Lamentablemente llega la crisis, la recuperación y viviremos más crisis. Bueno, pero que la vivamos, ¿verdad? Bueno, claro lo sí. mejor la recuperación, que vivamos más recuperación que crisis, pero esta crisis ha sido muy profunda, ha sido muy larga y ha sido de los peores que hemos atravesado, pero bueno, parece que ya se ha frenado. Hablaba concejala de ese pellizco que le dábamos a la hipoteca, ¿verdad? Gracias al ahorro o el coche que se compraba. Esto traducido resulta el Centro Pompidou, por ejemplo, ¿verdad? La colección del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, el Benítez, por ejemplo, son grandes proyectos que están ahí. Gracias a eso se puede hacer esto. Bueno, y obras de microactuaciones en toda la ciudad, acerado, pavimentación, accesibilidad, mercados, en definitiva, el día a día, lo que es la inversión en tu ciudad. Y bueno, ya que mencionas la política cultural, yo quiero decir que bueno, que el Ayuntamiento lleva años trabajando por transformar Málaga y pienso que lo ha hecho de forma muy positiva. Nosotros tenemos un atractivo ahora mismo turístico que creemos que es normal, pero si uno hace memoria a 10, 15 años anterior, digamos, nuestro reclamo realmente para un visitante era el sol y playa, ¿no? Más bien 10, no tenemos que ir a 15. Vámonos a 10. Más bien 10. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues que el visitante aquí, pues además de tener sol y playa y una gastronomía extraordinaria y campos de golf y también cruceros con el Muelle 1 y el puerto, tenemos algo que realmente es un reclamo y que activa muchísimo el sector comercial y de hostelería, que es la política de museos. ¿Por qué? Porque es la política cultural. Sin duda hemos apostado porque Málaga, dentro de sus ejes estratégicos como ciudad, mirando al futuro, y vuelvo a la pregunta que hacías al principio, pues tuviera 3 ejes. Uno que era el turismo, que hay que seguir,
Otro que ha sido el cultural, muy complementario con el turismo, pero digamos que ha sido un eje estratégico que además se ha visto perfectamente los resultados en los últimos 10 años. Y otro que también es el polo tecnológico, que no hay que olvidar que también hemos avanzado muchísimo y estamos diversificando en ese aspecto lo que es nuestra economía. Pero la política cultural del ayuntamiento no es solamente estos museos. Nosotros tenemos más de 18 bibliotecas en Málaga, que este año pues más de 250.000 visitantes han pasado por allí y han hecho consulta de libros. Tenemos teatros y zarzuelas en los distritos. Quiero decir, intentamos realmente que la cultura sea algo más que forma parte de tu educación y de tu formación. Y para mí, voy a hacer una cosa que quizás nunca se mencione, tiene un componente social, porque yo no voy a tener que coger un avión con mis hijos y pagar un hotel para irme a Francia o a Rusia para poder enseñarles una cultura que voy a tener aquí, que está en estos museos. Por ejemplo, te hablo del Picasso o del Thyssen, me da igual, pero realmente mi ciudad me va a dar, además de una calidad de vida, un entorno cultural que creo que ayuda a la formación de las personas, mis hijos, de los ciudadanos, sin necesidad de hacer ese viaje. Por tanto, la cultura llega a Málaga y llega para todos, no es para unos pocos. Porque si tú estás en una ciudad que no tienes cultura, tienes que salir fuera y no todo el mundo se puede permitir el hacer un viaje para conocer, bueno, pues obras de artes o museos. En definitiva, bueno, pues un componente, creo, fundamental y que forma parte de nuestra formación. Y digo formación porque creo que es un pilar fundamental del individuo y realmente te da más oportunidades de empleo. Claro. Además, la ciudad hay que ir construyéndola poco a poco. Estamos hablando de todos esos aspectos, pero en su día a día ustedes necesitan y lo demandan. En mi calle no hay aparcamiento. Entonces hay que buscarle una solución. Eso también se contempla en los presupuestos. Así es. El agua tiene que llegar a todos los puntos del término municipal, que hay puntos que lo ponen difícil, ¿verdad?, por aquello de la orografía. Bueno, todo esto se contempla ahí, se van haciendo avances. Cuando hablamos del plan de aparcamientos, por ejemplo, plan de aparcamiento en una ciudad que ya está diseñada o viva, ¿verdad?, muy difícil de acoplar un aparcamiento. Y eso el ciudadano tiene que saber que sale de aquí, ¿no?, de esto mismo, de este estudio. Claro. Sale de ahí y, bueno, para ser riguroso, yo tengo que decir que, por la gente que no esté escuchando, los vecinos dirán, pero bueno, ¿esto cómo se hace, no? ¿Dónde está la varita mágica? Porque si aumentamos el presupuesto respecto al año pasado, aumentamos las inversiones, hacemos políticas sociales, políticas de empleo, estamos ahorrando, porque lo he dicho anteriormente. ¿De dónde se quita? Bueno, pues como una casa hay cosas que puedes quitar y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Nosotros hemos ahorrado muchísimo en alumbrado, con temas de eficiencia energética, como digo, por la línea de innovación que también ha cogido este ayuntamiento, o en gastos de protocolo, o en gastos de dieta, simplemente de locomoción, y pienso, bueno, que tienes que quitar de algún sitio para poner en otro, y en definitiva, bueno, pues tener una ciudad accesible con muchas plazas de aparcamiento, como antes hacía mención, y sobre todo una ciudad cómoda y atractiva tanto para el visitante como para los que vivimos aquí. Lo que hacía mención del alumno no es ninguna tontería. Teníamos aquí a representantes del área de nueva tecnología y nos explicaban lo que se estaba haciendo con la iluminación en Málaga. Y era algo sorprendente, y se acuerdan de experimentos que se hacían hace 4 o 5 años aproximadamente en calle Chegaray con la iluminación navideña. Así es, y ahora se ve el fruto de esa inversión. Nosotros hemos ahorrado más de un 19%, casi un 20% de ahorro. En una ciudad como Málaga, imagínate el consumo que hay de alumbrado. Son partidas que detectamos que en un momento dado pueden mejorarse y como en tu casa, pues intenta poner un sistema de ahorro. Claro. Es fundamental. Mira, nosotros gestionamos los recursos de todo y tenemos que ser especialmente escrupulosos, porque los ingresos vienen, en definitiva, siempre del bolsillo de los malagueños. Realmente, la fuente de financiación viene en un ayuntamiento, bueno, pues de fondos europeos, del Gobierno central, que este año, bueno, lo hemos aumentado, de la Junta de Andalucía, que lamentablemente, bueno, pues por tercer año consecutivo no lo ha disminuido, y de los impuestos municipales, que en su montante total es el IBI, que es el recibo de la contribución, y la plusvalía. Pero lo que viene de la Junta y viene del Estado, ¿de dónde se creen ustedes que vienen?
pues de lo que hemos pagado los malagueños en IRPF, en IVA, es lo mismo. O sea, Claro. son impuestos que uno paga y que al final lo que queremos es que reviertan en mi ciudad. Yo lamento que haya, hablando de transparencia, administraciones de verdad, como la Junta de Andalucía, que no provincialicen los presupuestos. Y dice uno, pero ¿eso qué? Mire usted, yo entiendo que haya muy poco dinero. Yo lo entiendo, hemos pasado una situación muy compleja y no pasa nada. Y le ha pillado el toro, pues porque a lo mejor no han visto con reacción y a tiempo la crisis. Me parece, bueno, respetable, no digo bien, porque tenían que haberse dado cuenta, porque hay una responsabilidad política que afecta luego a los ciudadanos, pero realmente esos impuestos, ¿por qué no llegan aquí? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque nosotros sí seguimos pagándolos. Y yo digo, bueno, si hay poco, pues que haya poco, pero ¿por qué no me dicen, a Sevilla van 2 euros, a Málaga van 3, a Cádiz van 4? Es que no sé cuánto viene a Málaga. No es que no sepa qué proyectos viene de Málaga, que no sepa si vienen a hacer Campamento Benítez o no, como algo metropolitano. No es que no sepa eso. Es que no sé ni el importe total que viene a Málaga. Pero ni este año, ni el pasado, ni el otro. Te quiero decir. ¿Es normal? ¿Qué miedo hay? Pues si no hay dinero para Málaga, no hay dinero para Málaga. Pero es que lo tengo que saber porque hay muchos proyectos de ciudad que se hacen en colaboración con otras administraciones. Correcto. La lealtad institucional es fundamental para la buena ejecución y la gestión eficiente. Y el desconocimiento no conduce a nada, puesto que lo que hace es una parálisis sin saber uno qué abarcar, puesto que no sabe qué va a hacer la administración competente. Bueno, pues le vamos a poner un ejemplo similar en cuanto a división territorial, ¿verdad? Hablando de distritos, porque ahí sí se tiene claro y los datos aquí los tenemos. Lo tenemos en el presupuesto. Y son asombrosos muchas veces, ¿verdad? Porque hablar de inversiones gestionadas desde los distritos, y hablamos ahí del distrito centro, por ejemplo, 333.000, y redondeo por aquello de no agobiarle con la cifra. ¿Ahí qué se incluye? Pues se incluye el acerado, el asfaltado, todas estas cuestiones que al final vemos que se ejecutan, y que es nuestro día a día, en el portal en el que usted vive, en el parque donde juegan los niños, en la pista deportiva donde todos intentamos de echar un buen rato deportivo. Bueno, pues todo eso al final tiene que salir de algún sitio. ¿Cómo se divide por distrito? Es decir, cada distrito es heterogéneo. Sí, se tiene en cuenta la densidad de población y luego los metros cuadrados, porque evidentemente hay distritos que no es lo mismo el Acerado que puede haber en Carretera Cádiz, que es un distrito pues de los más grandes, o Cruz de Milladero, a otros distritos más pequeños. Y luego, por supuesto, las necesidades prioritarias. Esas son inversiones directas que gestionan, como bien has dicho, los concejales de distrito, pero aparte, en gerencia de urbanismo hay un montante que unido a esto son casi 12 millones de euros de microactuaciones que van, bueno, pues imagínate, muchas veces vamos por la carretera y sobre todo los que vamos en moto y pillo uno un bache que dice, hay que ver que por poco no me he caído, pues ese bache hay que arreglarlo, y eso son microactuaciones de la ciudad. O va uno caminando y dice, uy, esta solería, ¿no? O este ladrillo está mal puesto. Ahora, yo lo que sí invito es que realmente se lo transmitan los concejales de distrito que están todo el día a pie de calle y que de verdad que eso se toma nota y se intenta de inmediato solucionar. Así que bueno, yo animo a que nos ayuden de verdad a gestionar con rapidez, porque aunque estamos en la calle todo el día, hay cosas que no vemos, evidentemente. No, claro, esto es como todo, además, la ciudad hay que entenderla como un todo, todos somos ciudadanos, ¿no? Yo siempre se lo digo a ustedes, y esta es la realidad. Van ustedes, depositan el voto, se elige una corporación, los verdaderos jefes del gobierno municipal son los ciudadanos, y hay que creérselo así también, Sin ¿no? duda, Claro, sin duda. Entonces, parece que ha echado uno el voto y que ya el voto no vale para nada. No, esto hay que seguir, y hay que Nuestros seguir haciéndolo jefes entre son todos. el ciudadano, que realmente, como digo, es el que me tiene, lo digo de verdad, me tiene que controlar y tiene que saber qué se ha hecho con su dinero. Y para eso, nosotros como administración tenemos que ser transparentes y contarlo absolutamente todo, porque en las críticas constructivas se consigue mucha eficiencia. Ahora, cuando uno es una crítica destructiva de que como lo ha hecho el partido tal es malo y como lo ha hecho el partido tal es bueno, pues entonces cuando entramos en una dinámica y un debate totalmente estéril que desde luego desprestigia en términos generales a los políticos. Y además no viene bien a ningún grupo político. Te quiero decir, es que tenemos que pensar en todo momento hacer una gestión donde tú optimices los recursos, igual que haces en una empresa, con la única diferencia, evidentemente, que en una administración pública uno tiene que pensar en lo que es la rentabilidad económica y la rentabilidad social.
¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay que tener un transporte, aunque la MT sea deficitaria, y no se puede cobrar siempre el coste del servicio. Uno paga a lo mejor 1 euro y pico, pero el coste del servicio a lo mejor son 2 o 3, pero tenemos que intentar que el autobús llegue a todas partes, aunque no sea rentable, porque por eso no es una empresa privada, es una empresa pública y tenemos que estar ahí. Y en esa línea creo que el Ayuntamiento de Málaga lleva años trabajando, y lo digo con rigor, pues para que la calidad no merme. Y eso lo pueden comprobar cualquier vecino, nuestras líneas de autobuses, la limpieza, los parques jardines. Hemos atravesado una crisis muy profunda y parece como que no se ha notado. No han disminuido las líneas de autobuses, no han disminuido, se ha gestionado más con menos. Las inversiones no han sido tantas, evidentemente, como en años anteriores, pero ya por segundo año consecutivo hemos intentado aumentar esta partida. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Se lo dedicamos al sueño? Fenomenal. Si la concejala de Economía pudiera tener el doble de presupuesto, ¿qué es lo primero que haría? El doble de presupuesto, bueno, pues más políticas sociales, pero que redunden en creación de empleo. Yo pienso que no hay que dar el pescado, sino la caña de pescar. No siempre hay que destinar un dinero a subvenciones o ayudas. No, creo que hay que hacer políticas realmente que creen empleo y en términos cuantitativos, más inversión. Pienso que las administraciones, aumentando la inversión, hacemos que se creen empresas, y si luego somos comprometidos y pagamos nuestras facturas, que creo que es lo que hay que hacer. Te digo que Málaga es el segundo ayuntamiento de toda España que paga la factura más pronto, el segundo de toda España, imagínate, ¿no? 20 días. Pues 20 días aproximadamente. Yo creo que esa es una forma de crear empleo. Mira, lo del empleo es un tema que no es que lo digamos porque, en fin, sea una palabra que es cierto que está en boca de todos los políticos. Es una realidad que vivimos probablemente tú en tu casa, yo en la mía, con tu hermano, con tu padre, con tu primo, con tu cuñado, con tu vecino. De verdad, eso afecta a todos y de forma tan generalizada que ya no es decir, no, es que lleva 3 meses parado. No, es que lleva 2 años parado. Pues fíjense ustedes, ha soñado y yo creo que de una manera muy acertada, no es peloteo. Vamos a ver, una concejala de Economía dice, lo que necesito, si yo tuviera doble presupuesto, es crear la maquinaria que genera todo ese presupuesto, que es el empleo. Así que vamos a seguir todos creando empleo y sobre todo empujando a la ciudad a que siga creciendo, que eso también es misión de todos, ¿eh? Por supuesto. Si una ciudad es optimista o pesimista, es también misión de todos. Así que vamos a seguir luchando en la medida de lo posible y después de lo posible un poquito más, que siempre nos viene bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y que siga la economía creciendo y sobre todo dando satisfacciones, que es importante también, que el ciudadano... Imaginemos que este programa lo hubiéramos hecho como hemos tenido que reducir el presupuesto y la deuda ha aumentado. No ha sido esa la clave y ustedes lo han podido comprobar. Gracias de verdad. Muchas gracias. Nos marchamos la próxima semana, un poquito más de ciudad y seguimos construyéndola y seguimos mirando ese objetivo que se llama Málaga. Así que ya saben, el viernes a las 7:30. Hasta la próxima.